Revelado, millonario descubre en casa un secreto inesperado que transforma su vida para siempre. Ricardo siempre había soñado con ser alguien en la vida. Creció en un barrio popular donde las risas se mezclaban con el incienso de la comida callejera y el eco de los niños jugando en las calles de tierra. Pero además de los sueños, había un peso que lo acompañaba, su padre, un hombre de principios firmes y humildes, que lo educó en la idea de que el éxito material no significaba nada si no se tenía honra. Cada vez que Ricardo alcanzaba un nuevo peldaño en su carrera como empresario, su padre lo miraba con desdén. No olvides de dónde vienes, le recordaba. La esencia de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Esa frase resonaba en su mente como un eco sombrío, aún así, sus esfuerzos dieron frutos. Con el tiempo, se convirtió en un empresario respetado, un hombre que podía permitirse cosas que antes solo había imaginado. Pero al llegar a su apogeo, la soledad y el vacío comenzaron a morderlo. Las risas de sus viejos amigos se convirtieron en murmullos de envidia y desprecio, sus nuevos colegas, adinerados y fríos, lo veían como un recién llegado que no merecía su consideración. Las historias de su infancia parecían lejos y ajenas, como un sueño que se desvanecía. Una mañana, todo cambió. Recibió una llamada. Su padre había fallecido. En la herencia, no solo halló dinero, sino también un antiguo baúl lleno de recuerdos. Temblando de emoción, Ricardo lo abrió y encontró un diario, el diario de su madre. Al leer las primeras palabras, una cascada de recuerdos lo invadió. Las dificultades que enfrentaron, las lágrimas mezcladas con risas en días soleados, y el sacrificio infinito de su madre emergieron de las páginas. Cada frase estaba impregnada de amor, de luchas y de la dignidad que siempre habían defendido. Allí, en esas páginas, las palabras de su madre cobraban vida, llenas de esperanza y fortaleza. Un torbellino de emociones lo invadió, tristeza, nostalgia y, sobre todo, la reafirmación de quién era realmente. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Días después, al caminar por el barrio, vio a un joven de su comunidad ser humillado por un grupo de empresarios que se reían de su ropa desgastada y su situación. El odio hirvió dentro de él. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su gente era menospreciada, no podía traicionar los valores con los que fue educado. ¿Quién soy yo en realidad?, se preguntó, sintiendo el peso de su herencia aplastarle el pecho. Se enfrentó a sus colegas en una reunión crucial. Les habló de la injusticia, de la importancia de apoyar a su comunidad, desafiando la frialdad que había aprendido a imitar. En ese instante, la voz de su madre resonó en su mente, como un faro que guiaba su camino. Al final de esa reunión, Ricardo se encontró de nuevo en el parque de su infancia. Escuchaba el murmullo de las risas lejanamente, mientras una brisa suave traía el aroma de la comida casera de su abuela. Ahí, en medio del eco de su pasado, una pregunta lo consumía: ¿podrá reconciliar su nueva vida con los valores que le enseñaron, o se dejará seducir por los artificios de la riqueza, olvidando quién es realmente? La semana transcurrió como un susurro en el viento. Ricardo se sentía atrapado entre dos mundos, uno donde el dinero y las conexiones sociales dictaban el valor de una persona, y otro donde la humildad y la solidaridad eran los pilares de su existencia. Días en la oficina se volvieron una lucha interna. Cada vez que miraba a sus colegas, la risa superficial que solía compartir ahora le parecía un eco distante, frío y vacío. Una tarde, después de una reunión decepcionante, decidió dar un paseo por el barrio.
El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja vibrante. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, escuchó el canto de un grupo de niños jugando a la pelota en la plaza. Risas inconfundibles, inocentes y llenas de vida. Esa imagen lo detuvo en seco. Como se había alejado tanto de esa felicidad sencilla, se acercó un poco más, observando cómo el juego fluía, lleno de alegría genuina. En un instante, un niño tropezó y cayó, haciéndose daño en la rodilla. Las risas se transformaron en murmullos de preocupación, pero en lugar de ayuda inmediata, los otros niños comenzaron a reírse de él. El pecho de Ricardo se apretó. ¿Acaso no recordaban lo que era sentirse vulnerable? Pensó. Sin pensarlo dos veces, se acercó a los pequeños, arrodillándose junto al niño herido. Está bien, amigo. A veces, caer es solo parte del juego, le dijo, sonriendo. Se puso de pie y, con una simple mirada, convocó a algunos de los otros niños para que se unieran. Con un gesto simple y empatía, hizo que todos ayudaran al pequeño a levantarse. La risa se reanudó y la diversión retornó en un instante. Ricardo los observó, sintiéndose renovado. Era el tipo de escena que había olvidado que aún existía en su barrio. Sin embargo, a medida que se alejaba, el eco del gesto lo volvió a perturbar. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que aquello volviera a ser una simple anécdota en su vida? Esa noche, mientras cenaba, su mente no podía dejar de pensar en lo sucedido. ¿Y si pudiera ser un agente de cambio? El susurro de su madre, tan presente en su mente desde la lectura del diario, parecía alentarlo a actuar. A la mañana siguiente, con una determinación renovada, Ricardo convocó a una reunión con su equipo. En lugar de hablar solo de ganancias y cifras, propuso algo diferente, el inicio de una fundación que beneficiara a los jóvenes de su barrio, brindando recursos, apoyo y acceso a oportunidades que él mismo había tenido la fortuna de conseguir. Un silencio incómodo reinó en la sala, pero sus palabras llenas de pasión rápidamente comenzaron a hacer eco en algunos corazones. La reacción de sus colegas fue variada, mezclando incredulidad y escepticismo. No es rentable, murmuró uno de ellos. Pero Ricardo no se detuvo. Quizás no lo es para ustedes, pero ¿y si pudiésemos hacer la diferencia? ¿Y si transformamos vidas? Las miradas empezaban a cambiar. Algunos mostraban interés genuino, mientras otros fruncían el ceño. Pero lo que no podía evitar era el entusiasmo que lo consumía por dentro. Despertar el fuego en ellos significaba enfrentar una lucha que estaba más allá de lo material. Al concluir la reunión, sintiéndose adrenalizado, salió a la calle buscando a la misma comunidad que había visto el otro día. El aire fresco le abrazaba, mientras se preguntaba, ¿podría realmente cambiar la narrativa de su vida y levantar a quienes siempre había querido proteger? Eso fue solo el comienzo, y ahora, Ricardo sabía que debía enfrentar sus mayores miedos, aquellos que lo mantenían atrapado en la indecisión. Esa noche, frente al espejo, se miró a los ojos. Debo intentarlo, se repitió una y otra vez. Pero, en el fondo, una inquietante pregunta persistía, ¿estaría preparado para los desafíos que se avecinaban? Y si sus propios antiguos amigos se convertían en enemigos, las ajetreadas calles de su barrio lo esperaban, llenas de posibilidades. Pero también estaban los fantasmas de un pasado que podía cobrarle cuentas. La mirada de su padre, el eco de su madre y la voz de su propia conciencia se entrelazaban en su mente, empujándolo hacia adelante. ¿Se atrevería a dar un paso más? Las primeras luces del amanecer iluminaron el barrio, llenándolo de matices dorados y esperanzas renovadas. Ricardo se despertó con una sensación agridulce, la determinación de ayudar estaba presente, pero también el miedo que lo nublaba. Esa mañana se sentía como un guerrero a punto de salir al campo de batalla, donde la lucha no solo era contra sus miedos, sino contra una cultura que a menudo premiaba la indiferencia. Mientras se vestía, recordó la reunión de ayer.
Sabía que convencer a sus colegas sería un desafío monumental. Pero la verdadera prueba sería más personal, como convencer a sí mismo de que estaba en el camino correcto. Hoy es el día, se prometió, mientras ajustaba su corbata con un gesto firme. La fundación no solo sería un proyecto, sería su legado. A medida que caminaba hacia la oficina, las calles llenas de vida parecían alentarle. Los vendedores ofrecían su mercancía, los ancianos se sentaban en la plaza con miradas que hablaban de historias pasadas y los niños, ajenos a las preocupaciones adultas, correteaban tras la risa de la vida. En cada esquina, encontraba un motivo más para luchar por ellos. Entró a la oficina con el pecho inflado de nervios, pero también de convicción. Cada paso que daba se sentía más sólido. Al llegar a su escritorio, notó a sus compañeros hablando en susurros. La atmósfera era densa, casi palpable. Uno de ellos, Laura, quien siempre había sido amable con él, se acercó. Ricardo, hemos estado hablando sobre tu idea. Hay algunos que están dispuestos a apoyarte, pero otros están muy escépticos. Así que hay esperanza, respondió, con una sonrisa mezcla de nervios y determinación. Laura asintió, pero su rostro mostraba preocupación. Pero necesitamos pruebas de que esto puede funcionar. ¿Tienes un plan? Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había concebido esta idea como un simple proyecto empresarial, sino como un grito de su corazón. Voy a hablar con la comunidad, dijo, casi para convencerle a sí mismo. Necesito saber qué necesitan, qué les apasiona. Y así, esa misma tarde se aventuró a visitar el centro comunitario. Al llegar, su corazón latía con fuerza. Las paredes estaban decoradas con murales vibrantes que contaban historias de lucha y esperanza. Al entrar, se encontró con Carlos, un viejo amigo de la infancia que había pasado años trabajando allí. A los pocos minutos de conversación, Carlos le miró con curiosidad y le preguntó directamente, ¿qué quieres lograr realmente, Ricardo? No se trata solo de dinero, ¿verdad? Ricardo sintió las palabras atoradas en su garganta. No, no se trata de eso. Es sobre dar una oportunidad, sobre hacer algo más grande que nosotros mismos. Carlos sonrió, reconociendo en su amigo la luz que había creído perdida. Estoy contigo. Pero necesitas más que buenas intenciones. La comunidad necesita saber que tú entiendes sus luchas. Ese día, Ricardo salió agotado, pero con una chispa de esperanza. Era hora de arremangarse y trabajar, de construir puentes entre sus antiguas ambiciones y la realidad del barrio que lo había visto crecer. La idea de la fundación empezó a tomar forma, y con ella, el deseo de hacer algo más que solo marcar la diferencia. Quería ser parte de una transformación. Sin embargo, mientras su enfoque se intensificaba, no podía ignorar la aparición de sombras. En su mente empezaba a asomarse una inquietante visión de sus colegas en la oficina, aquellos que alguna vez serían amigos, ahora señalándolo como el que se fue. ¿Podría soportar esto? ¿Estaría dispuesto a sacrificar sus antiguas relaciones por lo que consideraba su verdadero propósito? Mientras la noche caía, Ricardo se encontró frente al espejo una vez más. Pero esta vez, en lugar de dudas, sentía fervor. Sabía que el viaje apenas comenzaba. La pregunta que quedó resonando fue, ¿está preparado para enfrentar lo que vendría, incluso si eso significaba ser rechazado por quienes una vez consideró de su círculo? Sin respuesta, se dirigió hacia la ventana. El barrio. Estaba tranquilo, pero igualmente lleno de posibilidades. Aún le quedaba la tarea de enfrentar a la comunidad, de escuchar sus historias y buscar un sentido profundo de conexión. Y estaba el eco de la preocupación, el temor de que la verdad sobre sus intenciones pudiera revelarse de manera inesperada y desgarradora. El destino lo estaba empujando hacia un momento crucial. ¿Podría realmente cambiar el rumbo de sus propias relaciones y seguir adelante en su ambición sin sacrificar lo que le hacía humano? Ricardo despertó más temprano de lo habitual.
El sol apenas había comenzado a asomarse, dejando una suave luz amarilla que se filtraba por su ventana. La noche anterior, su mente había estado agitada con pensamientos de su próxima reunión en la comunidad. Se había prometido a sí mismo que esa mañana todo sería diferente, necesitaba conectar con aquellos a quienes deseaba ayudar. Había pasado horas ensayando sus palabras, cada una cargada de deseo y emoción. Mientras se preparaba para salir, una profunda inquietud se instaló en su pecho. ¿Estaré diciendo lo correcto? La duda lo atacaba de la misma manera que un ladrón en la oscuridad. Pero, decidido a no dejarse vencer, se puso la camisa blanca que tanto le gustaba, la que simbolizaba esperanza y un nuevo comienzo. Al llegar al centro comunitario, la energía del lugar lo envolvió inmediatamente. Niños jugaban en el patio y los ancianos conversaban animadamente entre sí. Muchos de ellos lo conocían de sus años de adolescencia, y esos rostros familiares le devolvían un poco de seguridad. Algunas sonrisas eran cálidas, otras eran miradas dubitativas. Ricardo sintió que llevaba una pesada carga, sus expectativas y temores. Carlos lo recibió con un abrazo amistoso. ¿Estás listo para esto?, le preguntó, su voz llena de aliento y desafío. Listo, pero no sé si tendrán confianza en mí. He vivido lejos de ellos mucho tiempo, respondió Ricardo, su voz temblando ligeramente. Carlos hizo un gesto de comprensión, dirigiéndolo hacia una sala comunitaria que parecía vibrar con la vida. Cuando entraron, el murmullo de risas y charlas se apagó. Las miradas se fijaron en Ricardo, y un silencio inquisitivo llenó el aire. Su corazón latía con fuerza. Gracias a todos por estar aquí. He venido a hablar sobre un proyecto que significa mucho para mí, y, espero, para ustedes también. Las palabras comenzaron a fluir. Habló de su sueño, de su deseo de crear un espacio donde la comunidad pudiera aprender, crecer y compartir. Ricardo sintió que cada frase lo acercaba más a ellos. Pero, a medida que describía su visión, empezó a notar algunas caras fruncidas. La desconfianza era un obstáculo palpable. Una mujer mayor, de voz firme y ojos penetrantes, interrumpió. ¿Qué nos asegura que esto no es solo un sueño bonito? ¿Cuáles son sus intenciones reales? El peso de su pregunta lo abrumó. Sé que he estado ausente. Pero lo que quiero es escucharles, entender sus luchas. Quizás incluso hacer algo tangible que pueda ayudar, se defendió Ricardo, un sudor frío recorriendo su frente. La tensión en el aire era casi tangible. ¿Qué tipo de ayuda? Quiero saber si esto es algo que vale la pena, agregó un joven en la esquina, su mirada escéptica. Las voces empezaron a murmurarse entre sí. La inseguridad de Ricardo se transformó en una necesidad urgente de conectar. No quiero que esto sea solo sobre mí. Quiero que todos ustedes sean parte de esto. ¿Qué les apasiona? ¿Qué necesitan? Estoy aquí para aprender de ustedes, no para imponerles nada. La sinceridad en su voz fue recibida con un silencio reflexivo. Un hombre mayor, conocido como el sabio del barrio, se levantó lentamente. Algunos de nosotros hemos intentado cosas antes y hemos sido decepcionados. ¿Cómo sé que esta vez será diferente? En ese instante, Ricardo sintió que su propia fe en el proyecto tambaleaba. Pero, en su corazón, sabía que tenía que ser auténtico. Con firmeza, respondió, no prometo que será fácil. Pero estoy comprometido a estar aquí, a ayudar. Solo necesito la oportunidad de demostrarlo. Un murmullo se extendió entre la audiencia, cada voz derramando reservas y esperanzas. La comunidad estaba empezando a abrirse. Las palabras de confianza comenzaron a surgir, y una chispa de esperanza se encendió en el ambiente. Sin embargo, justo cuando pensaba que había logrado avanzar, el murmullo cesó. La mujer de antes mencionó, antes de seguir con esto, necesitamos un líder. Alguien que se comprometa a ser responsable. ¿Estás dispuesto a ser ese líder, Ricardo? Esa pregunta le dejó el corazón en la garganta.
Ser líder significaba enfrentar los riesgos, las críticas. Era la prueba definitiva ante su deseo de ayudar. Se encontró paralizado, pensando en lo que significaría realmente esa responsabilidad. ¿Podría ser la conexión que tanto anhelaba o sería el punto que fracturaría todo lo construido hasta ahora? La sala guardó silencio expectante, esperando su respuesta. Un peso enorme se cernía sobre él, sabiendo que el momento decisivo estaba frente a él. ¿Sería él capaz de aceptar la carga de esa responsabilidad y lanzarse completamente a esta nueva vida? Ricardo tomó una respiración profunda, su mente gritando ante la magnitud de la elección que tenía delante. La incertidumbre se entrelazaba con la urgencia de la posibilidad. La sala, con sus miradas fijas, parecía un océano de esperanza y escepticismo. El peso de la pregunta resonaba en sus oídos: ¿estás dispuesto a ser ese líder, Ricardo? Sus piernas temblaban, pero, en ese momento, recordó a su madre. Siempre le había enseñado a levantarse ante la adversidad, a enfrentar el miedo con valentía. Este es tu momento, parecía susurrar su memoria. Con el corazón palpitando y un sudor frío deslizándose por su frente, levantó la vista y encontró la mirada de la mujer que había preguntado. Su desafío había sido directo, pero también había una nota de curiosidad detrás de sus ojos. Sí, dijo con firmeza, sintiendo que las palabras resonaban en su interior. Estoy dispuesto a ser ese líder. No prometo que siempre tendré las respuestas, pero estoy aquí para ustedes. Prometo ser un puente, un compañero en este viaje. Un murmullo recorrió la sala. Las miradas que antes eran duras ahora comenzaron a cambiar, algunas expresiones entrecerraron los ojos, interrogativas, otras mostraban inesperada esperanza. Eso es un buen comienzo, dijo una voz poderosa desde la esquina: Román, el antiguo maestro del barrio conocido por su sabiduría. Comprométete a ser un líder real, a escuchar las voces de nuestra gente. Entonces, quizás, podamos encontrar un camino juntos. ¿Y si fracasas?, interrumpió la mujer mayor. ¿Qué harás en ese caso? La sala volvió a sumirse en el silencio, un ambiente lleno de expectativas, la tensión palpable nuevamente. Si fracaso, aprenderé de mis errores, respondió Ricardo, sintiendo que cada palabra le daba fuerza. Me comprometo a enfrentar la verdad, a tomar responsabilidad y a reconstruir si es necesario. No quiero dejar de intentar ayudar. Con cada frase sentía que la carga se hacía un poco más ligera, la conversación se tornó más animada, como un grupo de amigos comenzando a planear algo emocionante. Algunos compartieron ideas sobre lo que la comunidad necesitaba: talleres de habilidades, espacios para los jóvenes, actividades culturales. Risas y murmullos comenzaron a mezclarse, y eso llenó a Ricardo de esperanza. La conexión estaba sucediendo, un pequeño pero poderoso cántico de unidad. Sin embargo, lo que debía ser un momento de triunfo se transformó en un torrente de emociones. La mujer que había cuestionado su intención, cuya mirada era un faro de desconfianza, se acercó más. Eso suena bien, Ricardo, pero no todos estamos listos para confiar. Hay quienes se han ido y no han regresado. ¿Cómo convencerás a los que dudan que están aquí para ayudar, no solo para hablar? Las palabras de ella, más que hacerle daño, le abrieron los ojos. Ricardo sintió que la historia personal de cada familia tenía un peso que no podía ignorar. Lo sé, replicó. Y no tengo todas las respuestas. Pero puedo comenzar escuchando. Necesito que me cuenten sus historias. Podríamos crear algo hermoso juntos si logramos primero sanar esas heridas. La audiencia pareció tambalear entre el deseo de creer y el miedo a ser heridos de nuevo. Me parece razonable, dijo Román. Escuchar y entender puede ser el primer paso. Pero querremos ver la acción. ¿Tienes un plan concreto, Ricardo? Justo entonces, Ricardo tuvo una idea brillante. Podríamos organizar una reunión semanal.
Un espacio donde todos se sientan seguros de compartir sus historias. Con cada voz, conoceremos mejor lo que realmente necesita nuestra comunidad. Sus palabras fluyeron con una pasión renovada. Me gusta esa idea, pero, ¿estás dispuesto a comprometerte en esto a largo plazo? La mujer mayor cuestionó una vez más, manteniéndose firme, las miradas volvían a centrar en él, definiendo el hilo de su jornada. La respuesta sonaba en su mente como un eco de autoafirmación. Sí, estoy aquí para quedarme. Y me gustaría que todos ustedes fueran parte de este viaje. Cada historia es vital para construir nuestro futuro. Juntos. Finalmente, el ambiente pareció cambiar. Miradas de incertidumbre comenzaron a ser reemplazadas por sonrisas tímidas, y murmullos de conformidad se esparcieron por el aire. Ricardo sonrió, sintiendo que quizás, solo quizás, había encendido una pequeña llama de esperanza, pero en esos instantes de renovada fe, resonó un fuerte estruendo en la puerta principal. Luis, un amigo de su infancia, entró de manera abrupta, su rostro pálido y sudoroso, como si estuviera huyendo de algo. Ricardo. Tienes que escuchar esto. Lo que está pasando afuera, es más serio de lo que crees. Ricardo sintió que el aire se congelaba a su alrededor. La comunidad estaba a punto de enfrentarse no solo a sus desafíos internos, sino a algo externo que amenazaba sus esfuerzos recién comenzados. Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza mientras Luis se acercaba, la ansiedad pintada en su rostro. La atmósfera en la sala se tornó densa, las sonrisas que momentos antes iluminaban el lugar se desvanecieron, reemplazadas por miradas de preocupación. ¿Qué pasa, Luis?, preguntó Ricardo, tratando de mantener la calma. La última cosa que necesitaba era más caos, justo cuando su comunidad comenzaba a unirse. Luis, respirando con dificultad, miró a su alrededor como si las palabras que estaba a punto de decir pudieran perturbar el delicado equilibrio que se había construido. Rápidamente, comenzó Luis, están ocurriendo manifestaciones en las calles. Parece que la ciudad ha decidido desalojar a varias familias del barrio. Dicen que van a construir un centro comercial, y el murmullo de la comunidad creció como un eco indisciplinado. Las voces que una vez se llenaron de esperanza ahora murmuraban entre sí, algunas llenas de miedo, otras de ira. Ricardo podía sentir la desesperación en el aire. No podemos permitir que esto pase, pensó él. No podemos quedarnos de brazos cruzados, exclamó Román, alzando su voz con una determinación que atravesó el murmullo. Si quieren reaccionar, es ahora. A este barrio no lo tocan. No más. Escuchar historias es vital, interrumpió la mujer mayor, su fervor aumentando. Pero también necesitamos aprender a luchar. ¿Qué haremos para proteger a nuestras familias? Ricardo miró alrededor, sintiendo una mezcla de miedo y resolución al ver las miradas fijas en él. Esta no era solo una comunidad que necesitaba sanar, era una comunidad que debía defenderse. De acuerdo, tenemos que actuar, dijo, sintiendo que su voz resonaba con una renovada fuerza. Primero, necesitamos reunirnos y organizar todo. Podríamos hacer una reunión esta misma noche, para que todos sepamos qué está pasando y qué pasos podemos tomar. Luis asintió, su expresión aún tensada. Solo será un gran escándalo, Ricardo. No teníamos idea de que esto estaba sucediendo. Aquellos en la ciudad no se detendrán hasta sacar a las personas que están aquí. Y si no tenemos cuidado, seremos los próximos. Las palabras de Luis chocaron como un trueno en la sala. Ricardo sintió la urgencia de actuar, pero también el temor de perder lo que tanto habían luchado por construir. No, eso no va a pasar. Seremos su voz. Sabemos lo que esto significa para nuestras familias. Si necesitamos defender nuestra tierra, lo haremos juntos, dijo, con cada palabra cargando el peso de la responsabilidad. El ambiente comenzó a cambiar de nuevo,
El fuego de la resistencia comenzando a encenderse entre ellos. Miradas que antes eran de desesperanza, ahora brillaban con fuerza, algunas cabezas comenzaban a asentir. La comunidad parecía alistarse para un cambio. Podríamos armar un grupo de apoyo, salir a la calle, demostrarles que no nos van a quitar nuestra casa sin una pelea, sugirió un joven, mirando a Ricardo con admiración. Defender nuestro hogar no solo es un deber, es un derecho, insistió la mujer mayor, ahora con determinación en su voz. Así es. Esta es nuestra comunidad, y no vamos a permitir que nos despojen de ella, Ricardo afirmó, sintiendo que cada palabra unía a la sala en un solo latido. Con el impulso creciendo, Ricardo comenzó a trazar un plan. Pero en medio de la valentía, un pensamiento se coló en su mente: ¿y si su lucha no fuera suficiente? ¿Y si necesitaban algo más que unidad para enfrentar a un enemigo tan poderoso? Mientras la reunión progresaba y el grupo empezaba a llenarse de energía, un susurro llegó a su oído desde la puerta. Ricardo, era la voz de Lucía, la hermana de Luis, que también había crecido en el barrio. Necesitas saber más sobre lo que ellos planean. No es solo un desalojo, hay una red más grande. Y yo creo que tenemos aliados. Las palabras de Lucía lo atraparon. La idea de aliados traía consigo una esperanza, pero también la inquietud de lo que podrían descubrir. Ricardo sintió que su impulso se intensificaba. ¿Qué sabes? Cuéntanos ya. En ese instante, todos los ojos se volvieron a Lucía. Su revelación podría cambiarlo todo. La comunidad estaba lista para enfrentar su desafío, pero el camino estaba lleno de giros inesperados. Porque lo que descifremos puede cambiar no solo nuestro futuro, sino el de toda la ciudad. La tensión se palpó en el aire. ¿Qué más habría detrás de esta amenaza? Lucía respiró hondo, su mirada fija en los rostros ansiosos que la rodeaban. Cada segundo parecía un océano de incertidumbre, y ella era el barco que debía navegarlo. Lo que he escuchado, comenzó, su voz temblando ligeramente, es que hay un grupo que realmente está detrás de este desalojo. No es solo un intento de cambiar nuestro barrio, buscan construir algo grande, algo que les dé mucho poder y no quieren oposición. Las murmullos se convirtieron en un silencio pesado. Ricardo sintió que su estómago se contraía. ¿Un grupo? ¿Quiénes son?, preguntó, sintiendo que cada palabra competía por salir primero. Los inversionistas que están detrás del proyecto son bastante poderosos. No solo quieren el centro comercial, también están interesados en propiedades vecinas. Por lo que sé, podrían estar intentando deshacerse de cualquiera que se oponga a sus planes. Esta no es solo una lucha por mantener nuestras casas, es una guerra por el control de la ciudad, aclaró Lucía con convicción. Ricardo miró a su alrededor nuevamente. Las caras de sus amigos y vecinos, desfiguradas por el desasosiego, reflejaban la gravedad de la situación. La rabia burbujeaba en su interior y cada fibra de su ser supo que necesitaban unir fuerzas de manera urgente. Entonces, tenemos que ser inteligentes. No podemos pelearnos como pequeños grupos. Necesitamos ser un frente unido, dijo. ¿Cómo?, preguntó Román, su voz cargada de preocupación. ¿Cómo luchamos contra alguien con el poder y dinero suficientes para eliminar a cualquiera que se interponga en su camino? Esa es la clave, dijo Lucía, echando un vistazo a la ventana donde los reflejos de la calle parecían brillar con una luz conflictiva. Debemos encontrar la manera de hacer que su lucha sea nuestra lucha. ¿Y si comenzamos a reunir información? ¿Conocemos a alguien que viva en la zona donde están las obras planeadas? Ricardo asintió. Esa podría ser la línea de acción que necesitaban. Juntos, podrían crear un mapa de aliados, familiares y amigos que habitaran los alrededores de la zona de conflicto. Podemos hacer que la comunidad crezca, establecer contactos, hacer ruido. Debemos hacer que la gente sepa lo que está pasando. Sus afirmaciones se encontraron con el eco de chispas de esperanza.
Las miradas de sus vecinos se empezaron a encender nuevamente, renovadas por la idea de luchar juntos. Pero en el fondo de su mente, Ricardo también sentía una punzada de duda. ¿Sería suficiente? Justo en ese instante, la puerta se abrió, y un nuevo visitante irrumpió en la sala. Era un hombre mayor, de cabello canoso y pasos firmes, que rápidamente atrajo la atención de todos. Vine porque escuché el murmullo, y tengo información que podría ayudarles, anunció, su voz resonando en el silencio. ¿Quién eres?, preguntó Luis, con un leve tono de desconfianza. Soy Javier, un antiguo comerciante del barrio. Llevo años en este juego, y sé exactamente cómo mueven sus piezas. Necesitan saber cómo funciona este sistema, o se quedarán desbordados por él. La tensión en el aire se agudizó. Todos miraban a Javier, tratando de descifrar si su llegada representaba una bendición o un desafío. ¿Qué piensas que nos ayudará?, preguntó Ricardo, sintiendo que una nueva puerta se estaba abriendo frente a ellos. Ustedes tienen una lucha moral, pero aquí no solo se trata de fuerza. También es una cuestión de estrategia y aliados, dijo Javier, sonriendo levemente. Puedo guiarlos, pero ustedes deben estar dispuestos a enfrentar lo que viene. Hay secretos que debemos descubrir sobre lo que estos inversionistas realmente planean. Y créanme, es más oscuro de lo que piensan. El corazón de Ricardo latió con fuerza mientras evaluaba sus palabras. Si estaban en lo verdad, tendría que tomar decisiones difíciles y pronto. Estamos listos para luchar, Javier. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Ricardo, sintiendo que también su vida, su comunidad, todo lo que había querido defender, dependía de la respuesta que se avecinaba. Primero, debemos acercarnos a alguien que tenga información valiosa. Hay una persona en el edificio de la esquina que sabe más de lo que dice. Pero deben ser cuidadosos, no todos son amigos aquí, respondió Javier, mirando por la ventana, hacia la oscuridad que comenzaba a abarcar la calle. La comunidad tenía una nueva misión, pero la incertidumbre de lo que encontrarían les apretaba como una serpiente. Ricardo se sintió abrumado por la responsabilidad creciente. ¿Sería capaz de liderar a su comunidad a través de este camino lleno de peligros? La respuesta a esa pregunta comenzaba a vislumbrarse. Mientras tomaban un respiro, el sonido de pisadas resonó en el pasillo afuera. Alguien más se acercaba a un nuevo jugador en esta lucha, y el tiempo se desvanecía rápidamente. ¿Quién sería? ¿Sería un amigo o un enemigo? La tensión era palpable. La puerta se abrió lentamente y una mujer de porte elegante entró en la sala. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos brillaron de determinación. Lucía sacudió la cabeza, sorprendida. ¿Sofía? La mujer sonrió, reconociendo el tono de su amiga. Lucía. No sabía que tú estabas aquí, exclamó, avanzando hacia el grupo. He escuchado rumores sobre el desalojo y venía a buscar información. No puedo creer que esté relacionado contigo. Ahora somos un grupo. Pero esto es más grave de lo que pensamos, explicó Lucía, mientras Ricardo observaba cómo los rostros de sus vecinos se tornaban aún más confusos. Sofía, a diferencia de muchos otros, siempre había sido una figura fuerte y carismática en el barrio. Su llegada traía consigo una energía contagiosa. ¿Sabes algo sobre los inversionistas?, preguntó Ricardo, con interés. De hecho, sí. Mi familia tiene algunos contactos que podrían ayudarnos a conocer más del asunto. Pero necesitamos cuidar nuestras palabras, hay oídos que escuchan en cada esquina, respondió Sofía, bajando la voz mientras miraba hacia la puerta, como si alguien pudiera estar creyendo sus secretos. Ricardo sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. ¿Puedes conseguir esa información? Claro, dijo Sofía, pero necesitamos ser estratégicos. No podemos lanzar la piedra y esperar que no nos salpique el agua.
Necesito que todos ustedes sean cautelosos. También deben involucrar a más personas, no solo en esta sala, sino a lo largo del barrio. Cuanto mayor sea el número, más fuerte será nuestra voz. Sus palabras golpearon a Ricardo con la fuerza de un torrente revuelto. ¿Alguien tiene una idea de cómo reunir a más aliados?, preguntó, buscando expresar lo que todos sentían. Podríamos organizar una reunión en el parque el próximo fin de semana. Todos los vecinos están preocupados. La gente responde ante la crisis, sugirió Román, su voz ahora llena de nuevo vigor. Podemos hacer volantes, compartir la historia a través de redes sociales, agregó Lucía. El ambiente que había estado tan cargado de tensión comenzaba a transformarse en un foco de colaboración. Javier se acomodó, interesado en el enfoque que estaban tomando. Esa es una buena idea. Pero no solo basta con reunir a la gente. Alguien podría intentar desviar la atención al momento de actuar. Incluyan a personas de diferentes antecedentes, todos deben saber lo que está en juego y que perderían si el desarrollo se lleva a cabo, enfatizó, levantando una ceja. El grupo asintió, y cada uno comenzó a murmurar ideas, entrelazando propuestas sobre cómo contrarrestar el poder que se alzaba en el horizonte. La emoción crecía. Había una mezcla de temor y esperanza flotando en el aire, pero justo cuando la atmósfera había comenzado a serenarse, el teléfono de Sofía vibró, interrumpiendo la conversación. La organización a la que pertenecía había enviado mensajes sobre una reunión crucial con funcionarios de la ciudad. Ella se puso pálida al leerlo. Chicos, acabo de recibir una noticia. Los inversionistas planean presentar su proyecto ante la ciudad la próxima semana. Necesitan que la aprobación pase rápido. El tiempo se detuvo por un momento. La presión crecía, y el eco del inminente desalojo pesaba en sus corazones. ¿Qué podían hacer en tan poco tiempo? ¿Cómo podemos detenerlo? Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde, dijo Ricardo, sintiendo que cada segundo contaba. Sofía lo miró fijamente, sus ojos desbordando determinación. Debemos actuar como una sola voz, más fuerte que nunca. Pero primero, necesitamos esa información. Debemos ir al edificio de la esquina y hablar con esa persona que conoce los secretos de los inversionistas. Sin ella, estamos perdidos. El grupo asintió, y un profundo sentido de urgencia llenó cada mirada. Aún así, la pregunta seguía latente en el aire, ¿y si el camino hacia la verdad les traía más peligros de los que imaginaban? ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esos muros, mientras se preparaban para salir? Una sombra apareció en el umbral de la puerta, una figura familiar que trajo consigo una mezcla de inquietud y esperanza. Un nuevo giro de los acontecimientos parecía estar a la vista, y lo que descubrirían podría cambiarlo todo para siempre. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna. La figura en la puerta se hizo cada vez más nítida y, en efecto, era Andrés, el viejo vecino que siempre había mantenido un perfil bajo, pero que, sin embargo, parecía saber más de lo que dejaba ver. Su rostro, marcado por años de preocupaciones y el peso de la vida, ahora destilaba un rayo de esperanza. ¿Andrés? ¿Qué haces aquí?, preguntó Sofía con una mezcla de sorpresa y alivio. Escuché lo que estaba pasando, respondió él, su voz rasposa resonando en la habitación cargada de tensión. Tal vez no lo sepas, pero tengo información que podría ser crucial. Los ojos de todos se posaron en él, expectantes. Andrés era conocido por ser una persona aislada con poco interés en involucrarse en la comunidad, pero sabían que su vida había estado llena de experiencias que podían aportar mucho. ¿Qué sabes?, inquirió Lucía, cada palabra de Andrés sonaba como un susurro de esperanza. Soy uno de los pocos que conoce el historial de esos inversionistas. He visto sus tratos, sus mentiras. Su voz tembló un poco, pero se recuperó. No solo quieren desalojo, quieren borrar nuestra historia, nuestro hogar. Y hay algo oscuro detrás de esta historia. ¿Cómo que oscuro?, Ricardo preguntó,
sintiendo cómo el miedo se apoderaba del ambiente. Algunos de ellos han sido involucrados en proyectos que han dejado a comunidades enteras en ruinas. Lo que buscan es enriquecerse a costa de la cultura que hemos construido aquí. Pero puedo ayudarles a exponerlo. Si logramos reunir a más gente y llevar pruebas a la reunión, quizás podamos detenerlos. El grupo se miró, el pálpito de sus corazones resonaba como un tambor de guerra. ¿Pero cómo lo hacemos?, cuestionó Sofía, consciente de que el tiempo estaba contra ellos. Necesitamos crónicas, testimonios, pruebas del impacto que esto tendría en cada uno de nosotros. Pueden creerme o no, pero hay personas aquí que podrían actuar como testigos. Además, si centramos la atención en cómo este desarrollo dañaría a la comunidad, podríamos captar la opinión pública y hacer ruido. Recuerden, la vergüenza pública puede ser un arma poderosa. La voz de Andrés crecía en intensidad, y con cada palabra, más y más energía se apoderaba del grupo. Se sentía como si, de alguna manera, por fin estaba escuchando el eco de la comunidad que había quedado atrapado en su interior. Podemos realizar entrevistas, grabar videos, incluso hacer una campaña en redes sociales. Cuanto más fuerte sea nuestra voz, más difícil será que ignoren nuestras denuncias, sugirió Javier con fervor. Ese es el espíritu. Pero también debemos tener cuidado. Hay quienes preferirían mantener el silencio, advirtió Andrés, mordiéndose el labio. El rostro de Sofía se iluminó. Sí, pero puede que haya más personas como tú, que guarda historias y verdades. Tal vez podamos reunirlos y convertir este desalojo en una cuestión inevitable de conciencia social. Con un nuevo plan surgiendo entre ellos, un sentimiento de fuerza y solidaridad comenzó a invadir la sala. En ese momento, se convirtieron en algo más que vecinos, estaban tejiendo la red de apoyo que necesitaban. Pero, de repente, un fuerte golpe sonó en la puerta principal. ¿Quién será?, musitó Lucía con un brillo de inquietud en sus ojos. Sofía, un tanto alarmada, se acercó a la puerta. No puede ser ahora. Se detuvo y miró al grupo, el sudor comenzando a caer por su frente. ¿Y si son ellos? ¿Debemos decidir abrimos o nos escondemos? La tensión se palpitaba en el aire. El globo de esperanza que habían inflado rápidamente parecía estar amenazando con reventar ante la presión de lo inesperado. ¿Quién estaba detrás de la puerta? ¿Era un aliado o un adversario? Mientras sus corazones latían presurosos, todos supieron que esa decisión podría cambiar el rumbo de la lucha que apenas comenzaba. La puerta se abrió lentamente, y para sorpresa de todos, apareció la mujer del cabello oscuro y la mirada decidida que había desatado la tensión. Era Mariana, una activista local conocida por su combatividad y habilidad para movilizar a las masas. ¿Qué pasa aquí? He escuchado rumores de que se están organizando, exclamó, mirando al grupo con curiosidad y un destello de admiración en sus ojos. Ricardo sintió un alivio instantáneo. No era un enemigo, sino una potencial aliada. Mariana, estamos tratando de reunir fuerzas para enfrentar lo que los inversionistas están planeando, explicó, sintiendo cómo la energía de la sala comenzaba a cambiar de nuevo. Era un momento crítico, y Mariana supo cómo aprovecharlo. No se trata solo de un desalojo. Se trata de mantener el corazón de nuestra comunidad vivo, dijo, su voz resonando con fuerza. He estado recogiendo testimonios de familias que han sido desplazadas en otras partes de la ciudad. Podemos crear un dossier impactante que cuente estas historias. Si unimos nuestras voces, seremos imposibles de ignorar. La sala estalló en murmullos de acuerdo. La determinación de cada uno de ellos brillaba como un fuego renovado. Bajo la guía de Mariana, comenzaron a discutir ideas y a repartir tareas. Grabaciones de testimonios, entrevistas y campañas en redes sociales tomaron forma mientras la visión de lo que querían lograr se concretaba cada vez más. Pero el tiempo seguía avanzando.
Ricardo sintió la presión de la inminente reunión que tendría lugar la próxima semana. La urgencia de actuar crecía, y con ello, una nueva claridad se instaló en su corazón. No solo vamos a luchar por nuestras casas, vamos a luchar por nuestras historias. Cada uno de nosotros tiene una voz, y es hora de hacerla escuchar, declaró, contagiando su pasión a los demás. Días después, el parque estaba lleno de vida. Más de 100 personas se reunieron, muchas de ellas nuevas caras, y al ver la manifestación de solidaridad, Ricardo sintió que el esfuerzo valía la pena. Se organizaron mesas, se colgaron pancartas con historias, y las familias compartieron sus anécdotas. El eco de sus voces se levantó, resonando en el aire como un canto de batalla, lleno de resistencia y esperanza. Ricardo observaba a su gente y recordaba las palabras de su padre. La esencia de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Justo en ese momento, comprendió que estaba construyendo una fortuna diferente, una basada en la comunidad, en el respeto y en la lucha por el bien común. Mientras la multitud crecía, un grupo de periodistas llegaron, atraídos por el murmullo y la energía contagiosa. La presencia de los medios fue el impulso que necesitaban. Ricardo se preparó para hablar, su voz temblaba, pero la pasión ardía dentro de él. No estamos aquí para pedir favores. Estamos aquí para exigir lo que es nuestro por derecho. Nuestras casas, nuestras historias y nuestro futuro son irrenunciables. Las palabras agregaron más leña al fuego. Las cámaras se enfocaron en él, capturando su fervor. Conversaciones que antes eran solo murmullos comenzaron a convertirse en un clamor unificado. La reunión en el municipio se acercaba rápidamente, y las familias estaban preparadas para luchar. Con cada historia contada, el dossier que habían armado se volvió un testimonio poderoso. Tuvieron que enfrentarse a una de las decisiones más difíciles, llevar sus relatos al mundo, exponiéndose a un sistema que había sido indiferente. Pero lo que estaban construyendo era más fuerte que cualquier miedo. Finalmente, llegó el día de la reunión. Ricardo tomó una respiración profunda enfrente del Consejo Municipal. Allí estaban sus colegas, aquel grupo que alguna vez había sido su círculo, pero que ahora parecían distantes. Una oleada de nervios lo abrumó. Miró a su alrededor y vio a su comunidad, a esas familias que habían recuperado su voz por primera vez en años. Hoy represento no solo mis intereses, sino los intereses de un pueblo que ha estado demandando ser escuchado. No solo. Luchamos por un lugar donde vivir, luchamos por honor, por historia y por dignidad, comenzó, sintiendo que cada palabra lo llenaba de fuerza. Al final de su discurso, un aplauso resonante llenó la sala. La presión que había sentido antes se disolvió en la ovación. En ese instante, supo que todo había valido la pena. Las semanas siguientes fueron una batalla incansable. Las manifestaciones continuaron, y la presión sobre el municipio creció considerablemente. Los medios comenzaron a reportar la historia, y lo que antes era un intento por silenciar a la comunidad se convirtió en un movimiento que reclamaba la justicia social. Finalmente, el proyecto de desalojo fue detenido. Ricardo sintió que la carga que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía en el aire. Su camino había cambiado, ya no estaba solo enfocado en el éxito material, sino en construir un legado que perduraría en el tiempo. Siguió adelante y continuó trabajando con la comunidad, apoyando iniciativas que promovieran la educación, el arte y la cultura, creando un espacio donde todos tuvieran la oportunidad de brillar. En una tarde tranquila, tras una larga jornada, Ricardo regresó al parque donde tantas memorias habían florecido. Las risas resonaban, y el aroma a comida casera inundaba el lugar. Al observar a su gente, una sonrisa iluminó su rostro. Sabía que había encontrado su verdadero propósito. Ese día, mientras observaba a las familias disfrutar, se dio cuenta de que la verdadera riqueza se encontraba en los lazos que habían creado, en la historia que juntos habían escrito.
Y en lo más profundo de su ser, supo con certeza que su madre y su padre estarían orgullosos de la transformación que había emprendido. La vida de Ricardo había cambiado para siempre, y en su corazón resplandecía una certeza: la lucha por el valor humano nunca termina, pero aquella experiencia había sembrado una semilla en su ser que florecería eternamente. Ahora, amigos, quiero pedirles algo importante. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal. ¿No quieres perderte más historias increíbles como esta? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Así que, deja un like ahora mismo, porque alimentar el algoritmo hace una gran diferencia. Y comenta cómo te hizo sentir este final, quiero escuchar tu voz. Comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación, porque juntos somos más fuertes. No esperes ni un segundo más para compartir.